no conocía a la bisabuela de Sisa, pero soy testigo a lo largo de tantos años viajando por estas tierras de la grandeza de la montaña y sobre todo del poder de la montaña. Creo que uno de los sentimientos que me embarga cada vez que llego a este lugar por el mal de altura en primer instancia es la humildad. Es como entender que acá yo no sé nada, acá tengo que conocer cómo moverme, cómo caminar, cómo poder recuperar el aliento, porque quien manda, quien gobierna, quien tiene aquí su poder es la naturaleza y el poder de la montaña. Ese es un capítulo aparte, porque las montañas tienen espíritus. Así es. Y esos espíritus ellos le denominan apus. Mi pregunta, Sisa, es ¿qué es un apu? Wow. ¿Todas las montañas tienen apus? ¿Y qué relación tienen esos apus con la espiritualidad? Bueno, existen diferentes mitos con el apu. El apu es un espíritu, sí, pero existen niveles también en esa categoría. Hay espíritus un poco, vamos a decir, pequeños y otros espíritus muchísimos mayores. Por ejemplo, nuestro gran apu Contiti Camayo, ¿no? Y Yatexe Huiracoche Pachacamac son apus, pero no estamos hablando ya quizás en relación a esa forma de la montaña más grande. Imagínense, si hablamos de apu Contiti, pues, ¿qué les digo? Estaríamos hablando del tamaño de una montaña que parte desde el Sol hasta Plutón, por así decir. Tan inmenso, ¿no? Y hasta eso se queda corto. Entonces, yo sé que hay un poquito de confusión en relación a apus, que son las montañas, y la han relacionado mucho. Pero propiamente el término es muy... a ver, no encuentro un vocabulario en el español, pero es como Dios sobre los dioses, ¿no? Y en ese rango obviamente va a haber dioses por niveles, no sé si esa es la forma correcta de decirles. Entonces, va a haber apus chiquitos, sí, que van a tener cierta fuercita, como nosotros le decimos, y va a haber apus con mayor desarrollo que ya van a tener mucha más fuerza. ¿Y eso es en función del tamaño de la montaña? Generalmente no. Ah, o sea, una montaña pequeña puede tener un apu... Puede tener un apu grande. Exacto. Pero de cierto es, y está también, por así decir, no hay que obviar que generalmente un apu grande, obviamente va a requerir ser sostenido por una montaña grande. Entonces, quizás esta relación, pues sí, es un poco más cercana, por así decir, de una montaña grande, un apu grande. Sí, de alguna otra manera, sí, pero no siempre. Hay contextos como, por ejemplo, huacas, ¿no? Espacios sagrados, apus sagrados, que no necesariamente son montañas gigantes. Podría presentar, por ejemplo, una selva gigante, ¿no? Ajá. Entonces, también son espíritus, también son apus, también son huacas. Entonces, el apu no siempre, valga la redundancia, tiene una relación, sí, pero no siempre. Ajá. Entonces, en comparación a eso, se dice, ¿no?, que un gran espíritu va a habitar una gran montaña, y por ende cada montaña mientras más desafío, entre comillas, mientras más peligrosa sea, obviamente ahí vive un espíritu mayor. Las mismas plantas, los mismos seres incluso que viven en esa, vamos a decirle, dimensión, en ese hábitat, por el sentido lógico, energético, también van a tener más fuerza, ¿no? Entonces, ahí alguna vez mencionaban en cierta época, ciertos años olvidados por la humanidad, que muchos apus que quisieron de la costa quisieron enfrentar a los apus de la sierra, y entonces en su rebeldía los apus de la sierra terminaron pues sometiéndolos y castigándolos. Y por ende estos apus terminaron llamándose la gran mayoría aukis. Cuando estos empezaron a ser más humildes y servir al apu, se empezaron a denominar aukis. Aukis, bueno, es una forma alegórica de contarnos quizás el nivel energético de cada uno de estos espíritus, valga la redundancia, no es algo literal, ¿no? Entonces, muchos de los apus también van a ser aukis.
Algunos son solo auquis y no apus. Y los auquis están más en relación, vamos a decir, al sentido de guerra, los guerreros, ¿no? Apus que sí pelean, apus que sí son de justicia, ¿no? Y que en su proceso, en su evolución, aprendieron de la justicia. También muchos abuelos le van a relacionar con mitos antiguos de antiguos hombres existentes, ya antiguos seres existentes que al igual que nosotros están en este proceso evolutivo. Nosotros todavía como humanidad vamos a seguir continuando, ¿no? Vamos a seguir, entre comillas, mejorando. Es el proceso natural del Munay, así como el árbol, así como los animales, así como los espíritus, todos estamos en este proceso evolutivo. Entonces, son formas de energía, sí. Algunos, incluso personas, se han hecho apus. Nosotros mismos somos una forma de ese apu, tan completa e íntegra como nuestros grandes apus. Va a depender realmente acá nuevamente el camino que va a emprender cada uno. ¿Podemos llegar a esa forma? Claro que sí, pero es la elección y el camino de cada quien. Quiero que me corrijas con esto a ver si estoy en lo correcto o no. A ver. Una vez escuché decir que habían personas que han hecho trabajo espiritual o un camino de desarrollo espiritual que llegaron a tal nivel de elevación que han llegado a una comprensión de la vida y han cultivado un amor tan profundo que en vez de decidir seguir su vuelo a otras dimensiones, deciden quedarse en la Tierra para ayudar a otros seres humanos. Y que algunos de ellos se han metido dentro de las montañas para que el peso de la montaña los tenga aquí abajo, porque son tan elevados que si no se elevarían, y con eso conseguirían poder quedarse en la Tierra para ayudar a otras personas. ¿Esto es así? Sí, también. Es que tiene una... Hablar de estos apus es una... ¿Cómo decirle? Es tan grande y entenderlo desde un solo punto no sería tan posible. Lo que aquí nos revela Andrés es una parte de ese camino. Sí, algunos apus sí han sido seres que por amor pues deciden quedarse y ver, ¿no? Por así decir, a cómo su propia semilla, su propia nación, su propia comunidad va a ayudarles en ese crecimiento. Por ende, un apu siempre va a brindar a su comunidad semillas, va a brindar cosechas, animales, ¿no? Vivienda. Siempre un apu muerto por lo general no. Por lo general no. Entonces, sí, son seres que, bueno, por lo tan sutil que son, a veces van a requerir refugiarse en una montaña. También hay versiones tan complejas como que fueron seres de otra evolución, no humana, pero igualmente en su propia evolución, y cuando no entendieron o no hicieron la labor que Dios les había mandado, Dios terminó convirtiéndolos en montañas, y que hasta hoy por hoy se dicen, según algunos relatos, 3.000 años, 4.000 años, dependiendo cada apu, tiene esa misión de despertar. Entonces, de despertar a su propia nación, cuidándolos, ¿no? Entonces son diferentes, por así decir, panoramas, esquemas, enfoques, pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo en todos es que son espíritus mucho mayores, conciencias que a pesar de que son espíritus muy mayores en nivel energético, ellos también siguen un proceso de evolución al igual que nosotros. Y como son, entre comillas, vamos a decir, hermanos muy, muy, muy mayores, nos van a escuchar, porque dentro de esta cosmología nada está separado. Aún así, viendo al apu, entendiendo que es mi padre, se entiende también que guardamos una relación de hermandad. Todos somos hermanos, porque todos coexistimos en esto que llamamos Mamapachanchis. En esto de ser todos parte de lo mismo, la cosmovisión andina, como tantas cosmovisiones de pueblos originarios, le han dado una gran importancia a los 4 elementos, al valor de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Pocas veces somos conscientes que dentro de nuestra casa, en nuestro hogar, están todos los elementos participando de nuestra cotidianidad. Encendemos la estufa para abrigarnos o la cocina para calentar nuestros alimentos. Tenemos el aire, el oxígeno que respiramos, el viento que puede entrar. Los elementos de la tierra, cuántas
mesas, sillas están construidas con la madera que viene de la tierra, ¿no? El metal que viene de la tierra, y cómo participan de nuestra cotidianidad. Para la visión andina, ¿qué son los 4 elementos y cómo se relacionan con ellos? ¿Son espíritus? ¿Cómo se comunican? Bueno, wow, hablar solamente de los 4 elementos creo que no sería suficiente, pero voy a tratar de resumir para el entendimiento de todos y de la mejor manera que yo pueda comunicar. Estos 4 espíritus muchas veces en nuestra tradición son entendidos como energías mucho mayores. Fueron el origen del origen, antes de que la tierra fuese tierra, antes de que las estrellas incluso aparecieran. Entonces son elementos de un origen mucho mayor de nuestra parte. Nuestra visión, vamos a decir, del sentido divino, entre comillas, es jerárquico, y ellos ocupan, por así decir, una tercera forma de creación para esta experiencia, al menos que como nosotros le decimos mamapachanches. Entonces, ellos tienen una pieza fundamental que es también crear la vida. La vida existe porque se van a relacionar unas con otras. Por esto, tal vez desde la medicina, un poquito trato de que se pueda entender, vamos a hablar, ¿no? De que tú te vas a poder sanar con agua, tú te puedes sanar con tierra, tú te puedes sanar con fuego o tú con aire, ¿no? Entonces, a ver, un poco más, yendo un poco al origen. Naturalmente el ser humano recibe de la debería de recibir la medicina por los animalitos, pero vuelvo a repetir, esta conciencia colectiva se ha olvidado. Y entonces, ¿a quién acudimos? A la siguiente generación, que van a ser las plantas. Entonces, hoy por hoy hemos retrocedido un poco más, y es por eso que la planta es nuestra medicina. Si retrocedemos un poquito más, vamos a acercarnos a los, propiamente a los minerales. Si retrocedemos un poco más al origen, los elementos. ¿No? Entonces, ahí pues recibimos que cada esencia realmente ha sido formada por un elemento. Antes de ser, quizás desde ese conocimiento académico que tenemos, antes de ser átomos, antes de ser carbono, nitrógeno, oxígeno, ellos también obedecen a la creación de estos elementales. Entonces ellos tienen la interrelación que van a tener ellos, van a dar origen a todo en secuencia, ¿no? Hasta llegar a nosotros y más allá también, por supuesto. Y bueno, no sé si se está entendiendo, estoy tratando de ser un poquito concisa porque sí es muy, 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 muy grande. Es profundo el tema, es complejo de explicarlo, pero hay formas en las que el ser humano se relaciona con esos elementos para conseguir una armonía, o conseguir salud, o conseguir encontrar en esa experiencia una experiencia hasta espiritual, por así decirlo. Por ejemplo, contemplando el fuego, contemplando el agua, recibiendo la conexión con el viento. ¿Se vive también una experiencia espiritual? Vives con los elementos cuando vives con el sentido. Si yo voy a caminar sobre la tierra, voy a sentir a la tierra, voy a sentir en esa tierra a los minerales, al ADN, al fuego, al aire, pero también lo puedo sentir con el aire, a esos 4 elementos. Y en el agua, muchas veces vamos a hablar desde la medicina del agua-fuego. Y bueno, no quiero meterme en ese tema, pero... ¡Wow! No sabía. O sea, que cada elemento puede contener en sí mismo a los otros. Exacto, por eso hay vida en el agua, en el aire y en la tierra. ¿Por qué si no existen las lombrices? ¿Por qué existen los sapitos? ¿Por qué el pez? Si nosotros también somos parte de esa forma. Por eso es como, tal cual, como un alquimista que va añadiendo dosis de fuego, de aire, en proporciones tan perfectas que va a generar una determinada vida. ¡Wow! ¡Wow! Entonces... ¿En qué viaje los invité a participar, mis queridos amigos y amigas? Fascinante, ¿verdad? Hasta aquí nuestro encuentro por hoy. Gracias por tu presencia, escucha y participación.
La invitación ahora es para nuestro próximo encuentro. Y mientras tanto, seguimos juntos en el arte de vivir una vida con sentido. Abro mi camino, respiro lo que soy. La vida me acompaña, me conversa el corazón. Entre el gran padre y la gran madre voy cultivando lo profundo que en silencio despertó. Y aquí estoy buscando el sentido, libertad y amor.